Muy buenas tardes, señoras y señores. Empezamos una semana más la explanada con fuerzas, con ganas, para llevarles hasta sus casas, abrir esta pequeña ventana que abrimos diariamente para la cultura, la diversión y el entretenimiento. Y además, hoy, y como ya estamos acostumbrados y esta temporada nos hemos decidido hacer, decididamente además, válgame la redundancia, vamos a hablar sobre literatura, vamos a hablar sobre obras que llegan a las librerías, entre ellas esta que hoy nos atañe, y para ello hemos invitado a Javier Alandes. Muy buenas tardes, bienvenido. Carlos, muy buenas tardes. Un placer estar con vosotros y un placer estar con todos los televidentes de Alacantí TV y de La Explanada. Los Guardianes del Prado, tu última novela, una apasionante historia que trata sobre cómo el bando republicano llevó hasta Valencia, muy cerquita de aquí, de Alicante, en la Terreta, todas esas obras salvadas, aparentemente, de las manos del régimen franquista, de los sublevados, que en aquel entonces querían intercambiar las obras de artes con el ejército alemán para proveerles de armamento. ¿Cómo surge toda esta historia en tu mente y cómo la transformas en este maravilloso libro? Pues Carlos, mira, Los Guardianes del Prado es una novela que va a salir en breve, el próximo miércoles 4 de mayo está en todas las librerías. Y yo, siendo de Valencia, esta es mi sexta novela, siempre trato de reflejar cosas que transcurran en nuestra tierra y que sean capítulos pues no muy conocidos. En este caso es historia, es totalmente objetivo. Los principales cuadros del Museo del Prado, y cuando digo los principales digo todos los que tenemos en la cabeza, estuvieron en Valencia en el primer año de la Guerra Civil, cuando el gobierno republicano desplazó su sede de Madrid a Valencia y los cuadros se vinieron con ellos. El motivo era una protección de todo ese patrimonio nacional por parte del asedio de las tropas franquistas a Madrid y el tratar de asegurarlos. Eso es historia, eso es historia. En la novela lo que yo ficciono es qué hubiera pasado si en Valencia hay un complot para robar las meninas y entregarlas a la Alemania de Hitler a cambio de que el ejército terrestre alemán venga a España a ayudar al bando nacional a ganar la guerra, Carlos. Claro, y en todo esto tú has dicho que es una de las obras que más te ha costado escribir. ¿Esto por qué? Pues mira, yo suelo escribir novela histórica. Mi anterior novela también trata sobre arte, historia y tal. Es una ficción sobre Joaquín Sorolla, nuestro pintor, ¿verdad? O uno de nuestros pintores. Y en este caso estamos hablando de un hecho, como te digo, completamente real, que es el traslado de los cuadros del Museo del Prado a Valencia, pero que toda esa ficción sobre el robo es un delicado equilibrio entre lo que realmente ocurrió, entre los personajes reales que participaron y lo que trato de ficcionar y los personajes ficticios que aparecen. Entonces, poder hilar todo ese ejercicio de ficcionar la historia ha sido muy costoso en documentación y muy costoso en generación de tramas que sean verosímiles y que sean, por supuesto, entretenidas, emocionantes, emocionales para los lectores. ¿Cuál ha sido todo este proceso de documentación que has realizado? Imagino que es complicado, ¿no? Y hay un momento en el que ya no sabes si lo que estás escribiendo es verdad o no, porque además al lector le pasa que cuando lo tengan en sus manos verán que hay obras, cartas, recortes de periódicos que no siempre son reales. Bueno, lo que sí que es cierto, Carlos, es que toda esta historia transcurre en el siglo XX, es decir, transcurre a partir del comienzo de la Guerra Civil, y sí que es cierto que hay muchas fuentes de documentación, es decir, sin ir más lejos, aquí en España pues ya había una larga tradición periodística, por lo tanto podemos encontrar multitud de recortes, de artículos periodísticos sobre el hecho, pero es que además está muy bien documentado por historiadores y otros autores toda esa salida de los cuadros del Museo del Prado y el viaje a Valencia. El viaje a Valencia es un viaje penoso porque, primero, las distancias eran las que son, pero con otras carreteras, en otras condiciones. La carga tan delicada hacía que los camiones tuvieran que ir a una velocidad muy despacio, muy tranquila, esquivando todos esos obstáculos que encontraban. Incluso hay crónicas que relatan que pasando el puente de Arganda del Rey,
el puente tenía un techo por el cual los camiones y los cuadros no pasaban, con lo que hubo que pasarlos a mano por el puente. Entonces todo eso está muy bien documentado, pero sí que es cierto que hay que coger fuentes fiables e ir cogiendo de una y otra para componer esa historia que sea real por un lado, lo que realmente ocurrió, la historia, y la ficción que sea completamente verosímil y que encaje con esa historia real. ¿Y crees que esto podría haber llegado a pasar, todo aquello ficticio que relatas en tu obra? Pues qué bonito, Carlos, la pregunta que haces. Mira, hay un capítulo de nuestra historia que es muy poco conocido, que es el misterio del tesoro del Vita. El Vita fue un barco que fletó el gobierno republicano para que, a la vez que sacaron los cuadros del Museo del Prado, también sacaron la importante colección de monedas del Museo Arqueológico Nacional. Estamos hablando de una de las colecciones de monedas más importantes del mundo. En monedas visigodas, romanas, musulmanas, precolombinas, en oro y plata, que sacaron, el gobierno republicano sacó la noche antes de venir el gobierno a Valencia, vamos, metiéndola en sacos a puñados, las monedas. Esas monedas subieron al barco Alvita con destino a México, donde había una colonia de exiliados republicanos españoles muy importante, y esas monedas jamás aparecieron, jamás han aparecido. Ese misterio continúa vivo, es el mayor expolio de patrimonio nacional de la historia, y yo fantaseo con que, oye, ¿por qué esas monedas puede ser que no acabaran en manos del ejército nazi, del gobierno alemán, a cambio de enviar la aviación para bombardear España y que el pago por las tropas terrestres fueran las obras de arte? Entonces es como que todo daba una serie de argumentos para que pudiera encajar y poder crear una historia apasionante. Y además decías, escenario inigualable, que vamos a decir nosotros que somos de aquí de la comunidad, Valencia. Valencia sirve para llevar a cabo toda esta historia, la Iglesia del Patriarca, las Torres de Serrano, dos edificios históricos que durante un tiempo fueron guardianes y fueron pues las puertas de Valencia, se convierten y se convirtieron en el lugar donde se guardaba, donde se ocultaba las obras de arte, donde se guardaba la cultura para preservarla. Estamos hablando que los cuadros más importantes que tenemos en España, pero que además son patrimonio de la humanidad, estamos hablando de no solo las Meninas, los fusilamientos del 2 de mayo, la carga de los mamelucos, la familia de Carlos IV, el Carlos V de Tiziano, estuvieron aquí en Valencia almacenados en cajas, en las Torres de Serrano y en la Iglesia del Patriarca. Eso es un hecho real, un hecho histórico. A partir de toda esta trama, no es una novela de bandos buenos y bandos malos. Estamos hablando de personas de cualquier bando que tienen unas ambiciones y que por esas ambiciones son capaces de cualquier cosa, por ese deseo de poder, por ese deseo de hacerse un sitio en esa España nueva que parecía que iba a venir, y de personas que, teniendo oficios tan cotidianos como puede ser el arquitecto que custodia los cuadros aquí en Valencia, una estudiante de Derecho, una propietaria de un hotel, de un hostal aquí en Valencia, se ven envueltos en esta conspiración internacional y tienen que tomar la decisión de, oye, me desentiendo, salvo mi vida o hago lo correcto. Por lo tanto, este es un libro de personas con ambiciones y personas que deciden hacer lo correcto independientemente de sus filiaciones políticas. Y además, si ya de por sí es complicado escribir una obra navegando entre lo real y lo ficticio, tú lo haces añadiéndole una trampa más, que es en dos hilos argumentales, uno en los años 80 y otro en la Guerra Civil. Eso ha supuesto un reto superior al que ya tenías entre manos. Bueno, es un reto superior, pero es un reto también para los lectores. Es decir, la obra transcurre en dos etapas, en dos épocas. 1936, con el almacenamiento de los cuadros y ese complot para robar las Meninas, pero hay otra trama en 1980 donde un periodista en horas muy bajas le encargan hacer un reportaje sobre un mártir de la República, un empresario que fue asesinado en Berlín cuando fue a pedir al gobierno alemán que no interviniera en la guerra. Y entonces ese periodista, husmeando, tirando del hilo, empieza a descubrir esa trama que hubo en 1936 con los cuadros. Por lo tanto, ese cruce de historias
Ha sido un ejercicio muy complicado de hilar, pero apasionante, pero apasionante. Yo creo que todos cuando nos enfrentamos a una obra, a un libro, a una serie, cuando vemos que transcurren varios momentos del tiempo y que personajes que vamos cogiendo cariño y odio en cada momento, vemos que comienzan a interactuar, comienzan a cruzarse y comienzan a hilar sus destinos, es algo que nos apasiona a todos. Totalmente, y además siempre que tenemos la suerte de compartir este ratito con los autores de los libros, os preguntamos lo mismo, que para vosotros al final vuestro libro es como un hijo. Tú ya vas casi por el sexto, ¿no? ¿Has dicho? Esta es mi sexta novela, con Carlos, lo cual, sí. bueno, ¿qué te vamos a decir a ti? Pero imagino que aún así los días previos a sacarla son días de nervios. Mucho, mucho, pero sobre todo porque toda la ilusión y todo el trabajo puesto, lo que deseas es que agrade a las personas que se animen a acercarse pues, a esta novela. Yo cuando me pongo delante de una novela, cuando voy a empezarla, con la autora o con el autor, establezco un pacto que tiene tres fases, tres partes. Es un pacto imaginario, ¿no? La primera es, entretenme, házmelo pasar bien, cuéntame una historia que me interese y que me tenga pegado a las páginas. Lo segundo es, cuéntame cosas de algún lugar, de alguna ciudad, de oficios, de personajes, pues que yo no conozca y que me parezcan curiosas. Y lo tercero es, cuéntame cosas, háblame sobre aspectos de la condición humana, sobre todos aquellos aspectos que todos podemos tener dentro. Entonces es como yo enfoco cada una de las obras que escribo y es como me gustaría mucho que la recibieran las personas que se animen a leerla. ¿Ha habido ya alguien que la ha leído? Bueno, aparte de la prensa, que imagino que ya la tenemos ahí entre nuestras manos y la podemos ojear. ¿Alguien la ha leído y te ha dado su opinión de cómo ve estos Guardianes del Prado? Sí, los escritores tenemos dos tipos de lectores previos, el lector cero y el lector beta, yo los llamo así, ¿no? El lector cero, yo tengo dos personas que son mis lectores cero, son aquellas personas que les vas enviando capítulo a capítulo a medida que los vas escribiendo y desde un prisma un poco alejado te van diciendo, oye, esto me gusta, esto no, esto lo entiendo mejor, esto me ha costado. Y entonces gracias a esos lectores cero pues vas moldeando. Y los lectores beta son aquellos que a novela terminada se la das y dices, toma, léete esto y dime qué opinas. Las sensaciones de esos lectores beta, esa gente que se ha leído la novela terminada, no puedo estar más contento, no puedo estar más contento. Me dicen que es una novela que les ha llegado muy adentro, una novela que se va a quedar dentro de ellos durante mucho tiempo y que, bueno, una novela de las que cuando las acabas dices, ostras, ¿qué me leo yo ahora? ¿Qué me leo yo ahora? Necesito unos días para asimilar esto que acabo de leer. Novelas de las que atrapan. Dicho todo esto, parece que esta pregunta ya se queda ahí casi superflua, pero aún así te la vamos a lanzar en nuestro compromiso por seguir tratando, atrapar también a la gente que nos está viendo, que se lance a las librerías y que consuma mucha literatura, porque deben comprar Los Guardianes del Prado. Si nos gustan las historias emocionales, nos gustan las historias con personajes profundos, nos gusta la gente, las historias que nos habla de personas que se encuentran ante retos que parecen montañas y que aún así no se rinden, resisten y tratan de luchar por ello. Si nos gustan esas historias, Los Guardianes del Prado es una novela inolvidable. Es una novela inolvidable. ¿Qué voy a decir yo que la he escrito, no? Pero yo ahora que la he recibido en papel y la estaba leyendo por primera vez en libro, es como si estuviera leyendo algo que hubiera escrito otra persona y me tiene atrapado. O sea, voy ya, estoy leyéndola pues con un poquito de detenimiento, me quedan 50 páginas y estoy sabiendo qué es lo que va a ocurrir, estoy intrigado, estoy emocionado por saberlo, por conocerlo de nuevo. Ostras, esto es súper interesante. Sí. ¿Tú relees los libros que escribes cuando los recibes? Pues fíjate, y esto es una impresión mía, pero a lo mejor otras personas, otras escritoras, otros escritores también lo comparten. Evidentemente, en el proceso de corrección de la novela, pues han habido 25 lecturas tranquilamente, es decir, haces ese proceso de corrección ortotipográfica, de estilo estructural, de personajes, etcétera, pero son como lecturas muy analíticas, muy analíticas. Pero cuando te llega en papel el libro, cuando la editorial te lo manda, empiezas a descubrir cosas que en el papel, que en el ordenador no veías.
la transición entre capítulos, ¿no? Es decir, cómo un capítulo queda, ese capítulo que queda a mitad de una página y tienes que pasar una página para empezar el siguiente y queda un pozo sobre lo que acabas de leer, queda un, ostras, qué gancho hay aquí para quiero continuar leyéndolo. Sobre el ritmo de la narración, cómo es necesario hacer el ejercicio a lo largo de la escritura de acelerarlo y tener puntos de reflexión también. Y eso se aprecia muy bien cuando lo tienes en papel, cuando lo tienes en tus manos, Carlos. Con esto nos vamos a quedar. Muchísimas gracias, Javier, deseando tenerlo entre nuestras manos y poder devorar este maravilloso libro, Los Guardianes del Prado. Apúntenlo. Gracias. Y muchísima Carlos, suerte, además. muchísimas gracias por invitarme a estar con vosotros un ratito. Buenas tardes. Os deseo feliz programa y a vuestra disposición cuando queráis. Hombre, esperando ya el 7º para que vuelvas de nuevo. Gracias por todo, Carlos. Y nosotros vamos a continuar en esta explanada de lunes, y es que no paramos, seguimos, y además hoy hemos decidido hacer tourné por la Comunitat Valenciana. Si hablábamos ahora de un libro que también parte del Cap i Casal de Valencia, pues ahora nos vamos a ir un poquito hacia el sur y hacia el litoral, vamos a desplazarnos hasta la Vila, porque ahí un grupo de personas ha hecho una maravilla de corto, Arena Mojada, que hoy nos lo presentan y que además va a formar parte del Festival de Cine de la ciudad de Alicante. Pero antes publicidad, claro.